por el gobierno que tuvo Santander. Vimos qué cambios hubo después de esa ya independencia que tenía nuestro territorio, por decirlo de alguna forma. Pero entonces, ¿qué pasó mucho después de la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada? Pues en realidad nuestro país pasó por un denso conflicto en el tema de, pues, de poder conocer y construir una constitución que pues pudiera abarcar todas las necesidades que necesitábamos en ese momento, todas las necesidades que obviamente nos pedían poder satisfacer a nivel estatal y pues se dio como tal una nueva constitución que pues ya abarcaba casi, bueno, casi no, sino la totalidad de todo el territorio, de todas las necesidades, de todo lo que necesitábamos en ese entonces, y pues se dio en la Constitución de 1886. Resulta que para ese entonces nuestro presidente era Rafael Núñez. Rafael Núñez, pues, para quienes no lo conocen, fue el presidente que compuso el himno nacional, que todavía lo tenemos, y pues hizo bastantes cambios a nivel ya constitucional, y una de ellas fue, pues, aprobar la nueva constitución que se dio en 1886. Recordemos que la constitución que rige nuestro territorio actualmente fue la que se dio en 1991, porque pues la que teníamos en ese entonces era esta misma que estamos a punto de pues ver históricamente. Él es Rafael Núñez, ahí está en la parte de arriba, se los presento. Abajo pues tenemos una fotografía de la época pues que ya se da. Si no estoy mal es la Plaza de Bolívar, pero pues vista desde otro ángulo. Eh, Como ven pues la plaza pues anteriormente era un parque, ya después la modificaron a lo que hoy conocemos, pero entonces a lo que vamos es que pues por favor Brian me ayuda a leer si es tan amable. Bueno, señor. La Constitución de 1886 se promulgó el 5 de agosto y con esto la nación adoptó el nombre de República Colombia con esta nueva carta magna escrita durante el gobierno Rafael Núñez, pero que se sancionó con José María Campos en el poder, quedó Abolido. abolido federalismo. Bueno, ¿qué pasó en aquel entonces? Resulta que el presidente Rafael Núñez se dio cuenta de que teníamos bastantes necesidades a nivel tanto estatal como social, y pues un documento que legitimaba y que le daba como tal habilidades, le daba el permiso al gobierno de hacer determinadas reformas, era pues la Constitución. Eh, pues ustedes se preguntarán, pero ¿por qué es tan importante una constitución? Resulta que una constitución es la base de, pues, de una sociedad democrática que obviamente hoy en día casi todos los países lo tienen. Por ejemplo, bueno, el invento de constitución y el invento de derechos, pues es algo francés con el tema de la Revolución Francesa, que ustedes la verán ya cuando estén en séptimo o a finales de sexto. Y pues en esa revolución pues se dio el tema de la constitución. En nuestro contexto, la Constitución del 86 promulgó ya una serie de derechos y habilidades que tenía el soberano, o sea, el presidente de ese territorio, para poder ejercer funciones ya más concretas en torno a las necesidades que teníamos en ese entonces. Aunque Rafael Núñez fue quien diseñó esa constitución con pues una constituyente, que es cuando se reúnen diversos sectores del poder del Estado para poder reformar esa constitución. La sancionó fue José María Campos, o sea, quien la aprobó fue José María Campos, que cuando ya llegó el mandato de él, lo hizo. Eh, a partir de esta constitución ya nosotros nos conocemos como República de Colombia, es un nombre que hemos tenido a partir de esa fecha,
Ya ustedes pueden decir que se llamaba Colombia a partir de 1886, porque pues ya la Constitución cambiaba el nombre completamente. Ya no era Nueva Granada ni Confederación Nueva Granadina, sino que era República de Colombia. Y abolió el federalismo. El federalismo, para los que no lo conocen, es más o menos el sistema que tiene Venezuela, el sistema que tiene Estados Unidos en cuanto a la distribución de territorio. Digamos, Estados Unidos se divide por estados. El estado de Texas, el estado de California, el estado de Washington, bueno, diferentes estados y cada uno administra sus leyes y sus pues impuestos como prefiera porque pues se considera un estado independiente, un territorio independiente, pero que responde ante un ente administrativo que en este caso es el presidente. Entonces, en ese entonces nosotros también teníamos ese sistema, hasta nos llegamos a llamar Estados Unidos de Colombia, porque pues tuvimos ese sistema, pero en realidad lo que afectó tanto la economía era porque pues habían regiones donde había más riqueza y en otras pues no la había tanta, y por eso pues se trató de ya pasar a un sistema más centralista. Por eso es que Bogotá es la sede central del gobierno y pues el presidente es el que pues administra las demás entidades del poder público, como los gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. ¿Hay preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. No, señor. No, señor. Listo. Pero entonces, ¿qué cambios hubo con este nuevo documento que pues se considera constitución política dado en ese entonces? Entonces, por allá José me puede ayudar con la primera. ¿Yo? Sí. Los antiguos, los antiguos estados soberanos se convierten en departamentos. Listo. Con esta constitución, pues ya los territorios aparte, conocidos como estados, ya no tenían tanto poder administrativo en sus manos, o sea que ya no se podían considerar como estados independientes, sino que ya pasa a llamarse en departamentos en donde pues obviamente conservarían su representación con el tema del gobernador, etcétera, etcétera, pero pues ya sería dirigido por un personaje central, pues denominado ya el presidente de la República. Bueno, entonces ya va a tener más poder el presidente porque no va a ser como alguien subyugado a las demandas de los estados, sino que va a ser al revés. El presidente es el que ya va a administrar esas riquezas de cada departamento, que en ese entonces era estado. Por allá, Alison, la segunda, por favor. Con esta nueva constitución también se mostró voluntad de fortalecer el bienestar de los trabajadores, sin dejar de lado la fuerte vigilancia alrededor de las formas asociativas de estos. Listo. Aquí pasa algo interesante y es que pues no todo fue color de rosa con esta constitución. Resulta que pues al darle tanto poder al representante general, en este caso al presidente, pues lamentablemente se dio ya un estado mucho más rígido, mucho más fuerte en torno a las manifestaciones sociales de sus pobladores. Quiere decir que pues el Estado no permitía como tal la protesta o como tal los sindicatos, que los sindicatos son formaciones de los empleados de cualquier, ya sea de una empresa o de algún tipo de compañía. Y entonces ya se empezó a dar pues un fuerte control en torno a esto, o sea, ya se empezaron a prohibir bastantes cosas, aunque pues dice que hubo beneficio para los trabajadores, pero fuertemente vigilados, entonces se darán cuenta de que ya el poder se empezó a volver un poco más rígido y a mi parecer desde ahí ya empieza la violencia como tal que pues vivió el país en las décadas posteriores, pues ya con el tema de los partidos, con el tema ya después de las guerrillas, con el tema después del narcotráfico. Entonces, desde aquí yo pensaría que empezó todo este tema de la violencia que pues Colombia
se ha visto sometida durante tanto tiempo. Continuamos por allá con Emanuel, por favor. ¿Leo, profe? Emanuel. A partir de la Constitución de 1886, el presidente obtuvo amplias facultades para las cosas de conmoción anterior de él dependían las autoridades ejecutivas y administrativos de los nuevos denominados departamentos y tenía la potestad de suspender las garantías constitucionales, además de expedir decretos legislativos. Listo. ¿Qué pasa con esta constitución? Nosotros vimos en la 91 que el poder se divide en ejecutivo, legislativo, judicial, pero el presidente ya en esta constitución tenía la potestad de administrarlas a su voluntad y también de suspender garantías constitucionales. Digamos que en la constitución se dijera, tiene derecho a un trato digno, a que el Estado lo proteja, etcétera, etcétera, pero en un momento a otro podía derrogar esa garantía y pues obviamente dejaba sin base legal a cualquier persona que quisiera reclamar sus derechos, porque pues él inhabilitaba esa facultad de cualquiera. Hoy en día es difícil por lo que el presidente solamente es representante de una rama del poder, las otras ramas son independientes y tienen el poder también para poderlo pues en este caso derrogar de su mandato e imponer otro presidente o también aplicarle fuertes sanciones. Con esta constitución no fue el caso, porque pues se centró el poder en solamente una persona y pues esa persona podía definir voluntades a su voluntad cualquier tipo de ley o pues enmienda que había que hacer. ¿Hasta ahí ha sido claro, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Señor, ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, Señor. No, entonces señor. pasamos ya a la parte intermedia, que es otras características que tenía esta constitución. Por allá Samuel me puede ayudar con la primera. Samuel. Samuel. Ya. También podía incluso ordenar la captura y retención de personas contra las que existiera sospecha de atentar contra el orden público. Listo. Pasa, hoy en día también se ve, pero en ese entonces era legal. Entonces lo que sucede es que, digamos, no sé, ellos como presidente, no sé, ordeno que cada persona que pase por el frente de mi casa, por alguna manera decirlo así, tiene que pagarme un impuesto. Algunas personas No. obviamente no estarían de acuerdo y pues organizarían harían una organización para poder derrogar esa enmienda, ese poder que yo tengo para poder imponer impuestos. Cuando ya yo me enterase de ello, yo tenía la potestad legal, o sea, era legal, de yo decir usted van en contra mía, entonces pues los voy a capturar, les voy a meter a la cárcel, sin ni siquiera tener algún tipo de prueba. Era pues básicamente eso. O sea, podía el presidente incluso decir quién estaba y quién no estaba con él y tomar medidas en torno a eso. Entonces era una constitución donde se centró el poder tanto en una sola persona que pues se dieron muchos temas de violencia y pues lo que les decía, desde ahí empieza ya el conflicto social que actualmente pues todavía tenemos. Por allá, Ariana, ayúdame con la segunda. No la escucho, profe. Ariana, tienes que activar el micrófono para poderte escuchar. La relación político-religiosa se consolidó. No la escucho. Ariana. La relación
político-religiosa se consolidó acogiendo el deseo de conversatismo del clero de establecer dentro de las normas legales que la religión católica era de la nación. Listo. Aquí ya nuevamente se reafirma el poder católico de la religión católica dentro del país. Pues en parte por eso es que este es el país del Sagrado Corazón, porque pues legalmente la religión católica es la religión oficial de nuestro país. Y por ende también se le dio varias facultades a esta organización, a este sector de la sociedad, para poder administrar ciertas tareas del Estado, como por ejemplo la educación. Entonces antes la educación no la daban los colegios, sino la daban era la iglesia. O sea, ustedes hubieran recibido clases de un monje, por decirlo de alguna manera, de un sacerdote. Entonces, y obviamente enfocado todo al tema religioso. Bueno, entonces, desde ahí también nace el tema del fanatismo religioso. Ahora por allá, Jordan, ayúdame a leer la tercera, por favor. Por favor. Se restableció la pena de muerte y se le abrió paso a la censura de la prensa. Ojo, esta constitución ya aquí ya se puso un poco pues compleja porque ya se restableció la pena de muerte y se le abrió paso a la censura de prensa. Digamos que un periodista, no sé, descubriera algún hecho delictivo del presidente o de alguno de sus subalternos, pero entonces en cualquier momento el presidente decía, usted no puede mostrar eso a la sociedad, usted no puede mostrarle eso al público. Entonces, o lo retira o pues lo puedo pues meter a la cárcel, por decirlo de alguna manera. Entonces, el presidente básicamente ya tenía un poder más autoritario, más, por decirlo así, ya era más un dictador que un presidente porque podía hacer y deshacer a su antojo. Y obviamente pues respaldado por todo un gabinete que pues también en parte estaba de acuerdo con sus dinámicas. Y obviamente desde aquí ya se empieza empieza a comenzar esa disputa entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que fueron los dos partidos más fuertes en toda la historia que hemos tenido. Eh, digamos que el Partido Conservador fue uno de los que siempre fue predominante y por el nombre que tiene siempre trató de conservar las tradiciones. O sea, pues el tema de la religión, el tema de las condiciones precarias que había del terrateniente, del que siempre el rico se volvía más rico. Y pues generalmente los conservadores eran gente adinerada. En cambio los liberales pues ya eran gente más del campo, gente más que empezó a surgir porque se dieron cuenta de que habían cosas que estaban mal y por eso organizaron ese partido. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor. Bueno. No, señor. Vamos con la última parte. Edward, por favor. Con la primera arista. Yo quería. Edward. Aunque concedió a los ciudadanos el derecho a elegir corporaciones municipales y departamentos y al mismo tiempo restringió el voto para representantes a quienes tuvieran propiedades, una renta anual específica o supieran leer y escribir. Listo. Entonces, obviamente aquí ya sea el tema del voto, ya se podía elegir los representantes,
pero lo gracioso de esto era que solo podían votar prácticamente personas que no supieran nada, o sea, que solamente se dejaran influenciar por ciertas corrientes políticas, pero digamos una persona que tuviera propiedades, una persona que recibiera algún tipo de ingreso o supiera leer y escribir, no tenía ese derecho de votar. Entonces, si se dan cuenta, pues solamente podía votar personas que no eran muy fáciles de manipular en el tema político. Entonces, por eso fue. Jordan, ¿cuál es la pregunta? Pues creo que en esos tiempos esto eran como que más racistas, como digamos que los que no podían leer ni... Obviamente es lo que se denomina una persona analfabeta. Una persona analfabeta es aquella que no posee facultades para poder entender una escritura o una lectura. Entonces, que pues nunca aprendió a desarrollar esa habilidad y eso es lo que se considera una persona analfabeta, que pues no tiene ningún tipo de habilidad en torno a ello. Y pues cabe resaltar, muchachos, que para aprender a leer y escribir en aquel entonces, pues había o que tener dinero o había que pertenecer a un culto religioso. Entonces, porque pues la religión era la que impartía la educación, los sacerdotes eran los que enseñaban a leer y escribir. Y pues obviamente no había muchas alternativas en ese entonces. Samuel, por favor, la siguiente arista. Samuel. Samuel. Profe, Samuel tiene Sin embargo, la Constitución de 1995 llevará al poder al Partido Conservador, también consolidó. Espera, Samuel, que hay como un problema de conexión. Entonces, tan pronto se estabilice, entonces vuelvo y te pregunto. Diego, ¿puedes leer? Diego, la segunda. Diego. ¿Profe, vale? Sí, Diego, por favor. Sin embargo, la Constitución de 1886 no solamente significó llevar a la cima del poder al Partido Conservador, también consolidó los deberes y derechos de los trabajadores del país. Bueno, hay algo que hay que mencionar y es que esta constitución pues básicamente como que iba enfocada a que un partido político nomás surgiera y mantuviera ese poder ahí. Y es otra causante también de la violencia que después se vivió y que se encrudeció mucho más cuando pues fue el asesinato de Gaitán. Pero entonces después, eso ya es tema que vamos a ir avanzando porque pues es algo importante también tomar, que pues los derechos de los trabajadores, si bien se restringieron ciertas cosas, se les brindó muchas otras que muy posiblemente mejoraron su calidad de vida, aunque no del todo. Bueno, ¿listo? Vamos ya a la parte final para ya no cansarlos tanto con esto. Por favor, Ariana, ayúdame con la primera. Pero si esto ya... Ariana. La Constitución de 1860 tuvo 60 reformas a lo largo de su vida. Ariana. Bueno, Ariana como que se le fue la señal. Alison, ¿puedes leer? Es que ya me está lleno el internet. Listo. La Constitución de 1886 tuvo 60 reformas a lo largo de su vigencia. Algunos de los cambios establecidos y más importantes de esta Constitución tienen que ver con... Listo.
Hubo cambios que se hicieron después de haber sido ya legitimada esta constitución. Uno de ellos, el primero, se dice que se pasó de Estados Unidos de Colombia, que pues ya lo veíamos, ya lo había mencionado anteriormente, a la República de Colombia. O sea, porque como ya no éramos estados sino departamentos, pues ya se considera una república. Cambio del Estado federal, que era el estado que tenía estados, valga la redundancia, y que se permite ya convertirlos a departamentos. Se fortaleció la rama ejecutiva, que es la rama donde pertenece el presidente, los que recuerden. Disminuyó en el poder legislativo, que el poder legislativo es el que controla ese poder ejecutivo. Entonces, si se dieron cuenta, hubo un desbalance constante de esas ramas del poder. El periodo presidencial se extendió a 6 años. Ese periodo presidencial lo tuvimos hasta la Constitución de 1991, entonces fue bastante tiempo con esa Constitución. Se fortaleció y se centralizó el Ejército Nacional porque pues era uno de los entes de control estatal. Digamos que además de la policía y otros medios, el Ejército Nacional pues siempre fue una constante en nuestra política porque en parte los libertadores de la independencia, los que legitimaron la independencia pues eran militares. Entonces desde ahí pues se le dio importancia a este ente de control. La religión católica se estableció como elemento esencial del Estado, o sea que era primordial que pues la iglesia tomara algunas facultades, algunas actividades que pues le incumbían más al Estado, pero pues se lo dieron a la iglesia. ¿Listo? Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Listo. Señor, digo. ¿Seguros? Hay personas de Colombia que se pasan que se van a Estados Unidos para que allá el resto de la vida. Pero ahorita Estados Unidos pues Claro. requiere una visa, requiere un permiso. Además Estados Unidos es un estado muy discriminatorio con el tema del latino, con el tema del afro. Entonces, pues sí se puede, pero Estados Unidos para el latino es muy complejo, la verdad, es complejo. Es complejo. Bueno. Bueno, muchachos, no habiendo más preguntas, entonces nos vemos Mañana. mañana. Cualquier cosita o algo ya saben, me pueden escribir, por favor, si van a hacer alguna pregunta o algo, escríbanme antes de las 2, porque yo después de las 2 ya me desentiendo completamente del colegio, dado que yo tengo otras actividades que hacer, que también son laborales, entonces les recomiendo bastante eso.